vamos a recibir con mucho gozo y mucha gratitud a Dios, a quien va a compartir hoy la palabra de Dios, que es Andrés López. Vamos a dar un aplauso a Dios por la vida de él. Estamos agradecidos. Gracias, Betty. Bueno, pues buenos días, qué gusto verlos y les pido de favor si es posible que puedan acercarse más. Por aquí hay unas sillas adelante vacías, con todo gusto, por aquí para que me tengan aquí cerquita y me estén diciendo, comentando algo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, siempre es un gozo, un gusto, no solamente estar aquí en la casa del Señor, sino también un gozo doble el poder estar también compartiendo con ustedes el mensaje que Dios el día de hoy ha puesto en mi corazón y sé que también va a ser de mucha bendición para todos. Así que vamos a leer la palabra en una parábola que se llama El Sembrador. Entonces vamos a hablar de la parábola del sembrador. En lo personal, la verdad es que yo no tuve pues mucha oportunidad de ver este efecto de sembrar y cosechar. Lo vi muy poco con mi padre cuando era un adolescente. Y bueno, ya les platicaré un testimonio en función de lo que él tenía como concepto, el tema de sembrar y qué es sembrar. Pero yo sé que aquí, esta tierra hermosa, toda la parte de Bajío, veo toda la parte del centro del país, la gente se dedica a la siembra y veo muchos campos de cultivo de diversos, pues ahora sí que siembras, semillas, etcétera, ¿no? Vegetales, se da mucho por acá, sobre todo maíz. Entonces, yo creo que muchos de ustedes a lo mejor lo practican o viven de esto. ¿Hay alguien que vive del campo, o sea, sembrando y cosechando? ¿Nadie? Ahí está, mira, Amparito. A lo mejor en la parte de atrás de sus patios, como le dicen, a lo mejor practicas esta parte de la siembra y cosechar tomates, no sé, alguna hortaliza también que pueda usar en casa para los alimentos. Y la verdad que no hay nada mejor y más grato que ir a tu patio, sacar el condimento que lleva tu alimento y disfrutarlo. Esa es una maravillosa experiencia. Bien, vamos a leer en el libro de San Lucas 8, 4, 15. Vamos a leer una parte, solamente una parte. Está en la versión Reina Valera, se llama Parábola del Sembrador. Así que dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, se refería al Señor Jesús, les dijo por parábola:
El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espino y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Lo vamos a dejar hasta aquí, la lectura es hasta el 15, pero vamos a darle gracias al Señor en esta parte. Así que si puedes cerrar tus ojos, vamos a poner en manos del Señor este tiempo y le pedimos: Padre, te agradezco ante todo estar aquí en tu presencia, Señor, delante de todos los que hoy asisten, bendito Dios. Te agradezco, Señor, por la oportunidad que me das y por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te ruego, Dios, que tú seas el que de mi boca, de mi pensamiento, de mi alma y de todo mi ser, surjan las palabras guiadas por tu Espíritu, Señor, porque yo sé, como tú dices, Señor, que esta palabra saldrá y no volverá vacía, porque hará lo que tú quieres en cada corazón de los que hoy estamos aquí. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Bueno, entonces, el mensaje del Señor en parábolas. Esto es importante entender por qué Dios, Jesús, utilizó muchas parábolas cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y bueno, indagando un poquito acerca del tema de las parábolas, era una forma de comunicar, pero tenía un sentido. Recordemos que Dios tiene esa facultad. Hemos escuchado mucho a nuestro pastor hablar de la soberanía de Dios, ¿sí? Y cuando hablamos de soberanía de Dios, es que Él sabe por qué pasan las cosas. Él tiene todo el panorama, el 360 de nosotros, Él lo tiene cubierto. Él sabe qué va a pasar, qué ha pasado, qué está pasando y qué pasará. Él sabe qué pasa a nuestra izquierda, nuestra derecha, al frente y atrás, arriba y abajo. Todo lo tiene bajo control. Esa es soberanía. Entonces, cuando hablaba de la parábola, retomemos otra vez el tiempo que estuvo nuestro Señor aquí en la tierra. Pues, como sabrán, y pasa hoy en día, no todos le recibieron, ¿o sí? No, pero sí todos les gustaba ir a ver qué pasaba, ¿o no? Ahora sí, como dirían en mi tierra, eran salameros. O sea, no tengo nada que ir a hacer, pero voy a investigar a ver qué pasa, ¿no? Voy a ver qué está haciendo, voy a ver si es cierto, pero también iba a otra parte a indagar. ¿Por qué iban a indagar? Pues iban a indagar porque no les parecía la doctrina que él estaba predicando. Y en ese tiempo es muy importante entender que en la tierra había una religión. Religión es una forma que el hombre ha tenido, ha inventado durante su existencia para tener algo en que soportarse. Entonces, una situación, la religión es un invento ¿de quién? Del hombre. Y cuando hablamos del hombre, señoreando esta tierra, el hombre, y ve que sus intereses empiezan a ser atacados o pueden estar en peligros, vamos a llamarle así, hay una reacción natural, ¿o no? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando de repente alguien viene y nos sorprende, o alguien viene y hace algo diferente, o hace algo que no está dentro de nuestro entender? ¿Qué hacemos? Reaccionamos
y no siempre reaccionamos bien, siempre reaccionamos a la defensiva. Entonces, el concepto de la parábola que Dios introdujo como tal para comunicar era precisamente eso. Tenía dos sentidos. La primera, Dios sabía, ya les hablé de la soberanía, que no todos los que se acercaban iban con un corazón dispuesto. No iban con un corazón dispuesto. Entonces, la parábola tenía dos sentidos. Comunicar literalmente el mensaje. Se entendía que en ese tiempo el tema de la siembra y la cosecha era algo natural. Casi todos lo practicaban. Se vivía de eso. Entonces, era muy entendible para todos, pero no era comprensible para todos. ¿Por qué les digo esto? Porque en el versículo 9, 10, bueno, en el 9 dice, y sus discípulos se le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿Por qué preguntaron los discípulos? ¿Qué entendemos si hay una pregunta de los que estaban más cerca de él y que todos los días andaban con él? Ahora sí que desayunaban, comían o almorzaban y cenaban con él. ¿Por qué? Porque ellos preguntaron. Y fíjese la respuesta en el 10. Y él dijo, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. Oh, misterios. Hay revelación de misterios. Y aquí dice, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no. Entonces había que confundirlos, porque él sabía que no iban con buen propósito. Porque había mucha gente, como hoy en día, haciendo ese tipo y conduciendo con ese tipo de actitudes. Es importante ver cómo el Señor, a través de esta parábola, que parece no tan profunda, porque igual así hoy la gente puede decir, es que es sencillo lo que está en la Biblia, a lo mejor no tiene sentido y cualquiera la puede leer, hasta el que no tiene ninguna experiencia, cultura, conocimiento, enseñanza, etcétera, ¿no? Pero ya cuando vas viendo cómo la Biblia te va narrando lo que el Señor verdaderamente estaba transmitiendo, entonces te das cuenta verdaderamente la profundidad y el mensaje. Hay dos mensajes. Para la gente normal y para los que de corazón buscamos a Dios. Entonces, ¿y esto por qué quise hacer este paréntesis? La referencia es sobre el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Él mismo lo dijo, ¿o no? El reino de los cielos se ha acercado. Y a la mujer samaritana le dijo, y él es el que habla contigo, el que ha de venir. Entonces estamos hablando de que Jesús estaba entre nosotros representando él mismo el reino de los cielos. El sembrador salió a sembrar su semilla, dice la palabra. ¿Qué clase de semilla tiene alta probabilidad de germinar? ¿Qué clase? Porque nos da 4 escenarios, hablaremos de ello ahorita. ¿Qué clase de semilla tiene alta probabilidad de germinar? ¿Qué condición debe tener la tierra? Hablaremos de eso ahorita. En los 4 escenarios se habla de junto al camino, se habla de en la piedra o en pedregales, dice otra versión, se habla que cayó en los espinos y se habla de la que cayó en buena tierra. Vamos a ver eso. ¿En qué tipo de tierra queremos sembrar? Fíjese, esto es importante, porque ya nos dio y ahorita lo vamos a explicar. Les decía yo hace rato que en la siembra del maíz,
por ejemplo, el frijol, calabaza, sandía, melón, pepinos, entre otros. Era lo que comúnmente en ese momento mi padre sembraba. No cantidades enormes de tierra como la que aquí se acostumbra a tener. Eran lotes pequeños, huertas y espacios a veces grandes, porque normalmente ahí se requería sembrar para tener la semilla para todo el año. Entonces, si sembrabas maíz, necesitabas, ahora sí que echar cuentas, cuánto consumías diario, cuánto a la semana, cuánto al mes, y así sucesivamente. Decía, tengo que sembrar tantos metros cuadrados de maíz para que me alcance para todo el año. Y habían muchos tubérculos también, y se sembraban los tubérculos para ciertas épocas también del año. Esos tenían menos vida, evidentemente, pero se aprovechaba todo eso. Entonces, yo siempre lo observaba, cosechaba el maíz, y de repente él, todos estábamos participando, limpiando el maíz, apartándolo, etcétera, etcétera. Y de repente yo lo veía que se apartaba y empezaba a escoger las mazorcas. Agarraba un recipiente y empezaba a meter las mazorcas. Y veía yo que agarraba las más grandes con un grano más grueso y las colocaba en un costal o arpilla y las guardaba para que terminaran de secar bien, que no tuviera humedad, etc. Y luego, ya cuando pasaba eso, ya ves que el maíz, tanto en la punta como en la parte de atrás, tienen granos más pequeños por cómo termina o cómo empieza en este caso el grano. Entonces agarraba todas las del centro, todo el grano del centro. Y así, ya que tenía esa semilla, la guardaba. Y le pregunto, pues al final de cuentas estás chico y eres inquieto y le preguntas, ¿y eso para qué? ¿Eso las vas a guardar para que después no las comamos? Y dije, no, esto no es para eso. Esto es para volver a sembrar. Nada más que, dice, se tiene que hacer eso porque la probabilidad de que germine esa semilla es alta, versus si tú metes una semilla que no es grande o que está probablemente en mal estado, que no tiene la fuerza suficiente para germinar. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, ese es un ejemplo, y yo sé, porque en algún momento tuve el testimonio de alguien que se dedicaba a sembrar espárrago. Ese es un alimento muy caro, por ejemplo, ¿no? Es muy rico, pero muy caro. Entonces, y le pregunté en una entrevista, ese fue, oye, ¿y a qué se dedica tu papá? Es campesino. Me dice, es campesino. Ajá, ¿y dónde vive? Ya me dijo el lugar. Dice, pero se dedica a la siembra. Pues muy bien, la tierra. Y ya seguimos indagando. El caso es que llegó, dice, pues tiene 200 hectáreas de terreno y siembra puro espárrago. Y su semilla la va a comprar a Europa, seleccionada, porque ahí es donde la venden de manera correcta, ahí en ciertos países escandinavos, en Europa del Este, donde siembran este producto y donde tienen una semilla bien seleccionada. Imagínate, y ya pues entrando en detalle, más a profundidad, oye, ¿y cuánta gente trabaja? No, pues tiene de planta 200 personas y en tiempo de cosecha llega hasta 1000 personas. Porque pues creo que hay un trabajo, yo no sé, pero hay un trabajo arduo en función de el cuidado, la cosecha, el empaque y el envío. Y yo cuando quiero dinero, me dice, yo cuando quiero dinero lo que hace mi papá es me da 2 canastillos de esos de espárrago y es suficiente para mí. Voy y los vendo y con eso me mantengo, ¿no? En cierto tiempo, claro. Entonces, lo que les estoy diciendo es, ¿qué tan importante es primero la selección de la semilla? ¿De acuerdo? Y la parábola nos habla acerca de la 4, la buena tierra. Vamos primero por la primera. ¿Qué significa la de junto al camino?
por ejemplo, la que cayó junto al camino. Fíjate bien, dos cosas que pasan junto al camino. ¿Era buena tierra? ¿Es buena tierra sembrar junto al camino? Donde dos cosas pasan. Hay tráfico de gente, por ahí habla de hollar, significa pisar, aplastar. Y lo que por ahí se rescata, ¿quiénes llegan y se la comen? Los pájaros. Bueno, pues el pájaro anda volando y dice, pues yo quiero comer. Y yo no siembro, pero sí necesito comer. Entonces se la llevan. Entonces, ¿se cumple el propósito? No, no se cumple el propósito de tener la buena semilla, probablemente sea buena, pero no el lugar. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos dice esto? Que no es nada más sembrar por sembrar. Ojo, tengo que sembrar ¿dónde? En el lugar correcto, ¿sí? Y en el lugar que está destinado para que germine bien la semilla. Bueno, junto al camino, lugar de tráfico, pájaros vienen y se la comen, no es el lugar. No es el lugar. Entonces aquí Dios dice sabiduría y la encontrarás en mi palabra. El segundo, otra parte cayó sobre la piedra. Bueno, tú tiras semilla acá, ¿qué va a pasar? Pues no germina. Y la parábola nos habla que el tamaño o el grosor de la tierra junto a la piedra es muy ligero, porque habla de dos cosas más adelante. Habla primero, cuando caes en la piedra que tiene muy poca profundidad, es cuando tú vienes a la congregación, te emocionas y dices, wow, esta palabra era para mí, Dios me habló hoy. Y te prendes porque alrededor tuyo igual hay compañeros que están igual, efervescentes, entendiendo que Dios ha bajado en ese momento a través de su Espíritu y ha tocado nuestras vidas. Termina el evento, termina el servicio y nos vamos. Pero como fue emocional, ¿qué pasa ya? Regresas a tu realidad, regresas a tu día a día. Se fue aquella emoción y ya no pudiste mantener ese propósito de recibir la palabra. ¿Por qué? Porque no hubo profundidad, no se pudo echar raíz. Y si no se puede echar raíz, un árbol no crece, una siembra no se da. 3. Los espinos, la que cayó en los espinos. Les platico que, ya les platiqué que yo crecí en un rancho. Y así como vi sembrar, también vi el ganado, allá en la tierra donde soy, es muy común que la gente viviera del ganado. Pero para tener ganado tenías que tener campos, pastizales. Y al limpiar los pastizales te dabas cuenta que encontrabas un sinnúmero de arbustos, maleza, etcétera, que no eran gratas para el ganado. O no se podían comer porque tenían una estructura que al ganado no le gustaba, o simplemente me decían que el sabor cuenta mucho. Había mucha maleza amarga que no le gustaba. Tenías que tener maleza correcta. Pero al momento de limpiar había muchos espinos. Y donde estaban los arbustos, así o los surcos de espino, no había nada abajo. En este caso la tierra puede estar buena, pero hay alguien más ocupando ese lugar. Y dice aquí la palabra. ¿Qué significa? Que cuando cae la semilla entre espino, al mismo tiempo el espino crece. ¿Y qué hace el espino? Ahoga la planta o el fruto de la semilla que va creciendo, que en este caso la ahoga. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no crece? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que la espina
teje espacios y el aire o el oxígeno que puedan recibir las otras se los quita y simplemente se mueren. Ya les platiqué. ¿Qué significa en la vida real? Ahorita lo vamos a platicar. Y por último, el sembrador dice que también tiró otra parte en buena tierra. ¿Qué debe tener la buena tierra? ¿Cuáles son las condiciones de la buena tierra? ¿Qué hace una persona que se dedica a la siembra? Selecciona el terreno, luego ¿qué hace? Lo prepara o lo ara, le da vuelta, puede tener maquinaria especial para esto o no, y también puede, en este caso, hacerlo manualmente. Después de eso, ¿qué hace? Siembra. ¿Y qué está esperando de la siembra? Que nazca, que crezca y que dé fruto. Pero en ese proceso de nacer, crecer, ¿qué tienes que hacer? Cuidarla. ¿Qué pasa si no la cuidas? Ahora, yo veía a la gente que se dedicaba a esto, que iba un día así, el otro también. Porque no solamente es un tema de cuidar que la tierra esté preparada, que no salgan arbustos o maleza. Si salen en determinado momento, hay dos formas de hacerlo. Yo la vi que lo hicieran manual, limpieza manual. Hoy en día riegas y matas la mala hierba. Y prácticamente con ese riego dejas que tu semilla, en este caso convertido en planta, crezca. ¿De acuerdo? Entonces tiene que tener muchos ingredientes y esos ingredientes los tenemos que tener pendientes y presentes, porque si no los tenemos pendientes y presentes, te puedo asegurar que no vas a tener la cosecha que estás buscando, ¿o sí? Ese es. Bien. Voy a darle un enfoque a nuestra casa, y nuestra casa es familia o congregación, ¿de acuerdo? Ya expliqué cada una de estas situaciones. Fíjate bien, Jesús al término del mensaje, hablando de esa cosa, decía a gran voz. ¿Cómo la decía? A gran voz. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjate, es una llamada de atención. El leer aquí con cuidado y no diga, decía a gran voz, ¿era importante el mensaje? Sí, era muy importante. Tanto que él mismo se esforzaba por decir, quiero que oigan todos lo que les acabo de decir. Bien, si tuvieras la oportunidad de sembrar, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Ya decíamos, en el versículo 9 y 10 dice así, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. ¿Qué les he dado a conocer? ¿Los qué? Los misterios del reino. Dios sabía que había una revelación mayor que la que había comunicado en ese momento. Y esa comunicación mayor no era para todos, es lo que les decía yo al inicio. Habían dos tipos de personas, habían dos formas de pensar. El que iba buscando de la palabra y aquel que iba a ver para luego que, como decimos acá, meterle el pie o acusarlo. Porque tenían patrones también aquellos que iban y estaban sobre de él. Pero esto es importante también entenderlo. ¿Tú eres un hijo de Dios, sí o no? Sí eres un hijo de Dios, porque recibiste de Él. Y hoy te puedo decir en Gálatas, fíjate bien, en Gálatas 2:20, ¿qué dice Gálatas 2:20? Y eso es exactamente lo que deberíamos de tener nosotros pendientes y estar seguros. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué hizo Jesús? Me amó, y no solamente me amó,
sino se entregó por mí. ¿A dónde se entregó? En la cruz. En la cruz. Él fue crucificado. Él pagó ahí todo lo que tú y yo estamos enfrentando hoy. Él lo pagó. Él no va a regresar otra vez a pagarlo. Él va a venir por ti, por mí y por su iglesia. Pero Él hoy ya lo pagó. Por favor, hermano, compréndelo. Ya no hay que descubrir nada nuevo. Cristo en la cruz pagó tus pecados, los míos y de los que van a ir a los pies de Él. ¿De acuerdo? Entonces, si en Gálatas Dios me está declarando lo que Él ya hizo, porque dice, ya no vivo yo. ¿Qué significa? Que si yo le creo a Dios, que si yo estoy hoy aquí, que si yo estoy escuchando su palabra, que si yo estoy aquí recibiendo la revelación, es porque soy un hijo escogido. Es porque tengo un corazón conforme a ¿quién? Conforme a Cristo, a Dios. Porque mi pensamiento ya no es del mundo, mi pensamiento está alineado ¿a quién? A Cristo. Y si no está alineado mi pensamiento a Cristo, tengo que preocuparme. O tendría que preocuparme. Porque si yo vengo a la congregación, traigo mi Biblia, leo mi Biblia, indago en mi Biblia, ¿por qué lo hago entonces? ¿Por literatura? ¿Por tener más experiencia y conocimiento? Aquí está la verdad. Nótense dos cosas en la parábola. Junto al camino, cuando yo escucho la palabra camino, que dice, pues yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, bueno, para ti que es revelado, pero no todos los caminos te llevan al Padre. Si eres el Hijo de Dios, si ya lo aceptaste, sí, el camino que es Cristo te va a llevar al Padre, pero si no lo has aceptado, o no lo tienes presente en tu corazón y en tu vida, ese no es el camino. El camino es el que probablemente te ponga Satanás para que te desvíes. ¿O acaso no Jesús dijo que hay dos caminos? El que te lleva a una puerta ancha y el que te lleva a la puerta angosta. El de la puerta ancha, ¿dónde te lleva? A la perdición, al despeñadero, al barranco. Y el de la puerta angosta, el que probablemente hoy te cuesta trabajo entrar, levantarme todos los días, tener comunicación con Él, orar, volver otra vez a su palabra y seguir indagando. Señor, por favor, te ruego que me permitas conocer tus misterios. Señor, no los entiendo, pero yo sé que tú en tu Santo Espíritu me los revelarás. Amén. Si eso haces, estoy seguro que tú eres de esos que buscas la palabra con un corazón dispuesto. Estoy seguro que lo estás haciendo así. Tú tendrás respuesta. Fíjense bien. En la primera dice que viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Cuál es la que está en el camino? La segunda dice, no tiene raíces porque cayó en la piedra. Bueno, significa que aquí te vas a topar con piedra. Oye, ¿cuántos problemas tienes en el día? Desde que te levantas hasta que anochece. Y si no tienes problemas en la calle, llegas a tu casa y ahí te espera uno, o dos, o tres, no sé cuántos. Porque hay cosas que pasan en la casa también, como día a día, y que se tienen que resolver. Y de repente tu esposa o tu esposo dice, oye, pues aquí tenemos que resolver algo, ¿o no?
Y entonces dice, Dios, pues acabo de venir de trabajar y vengo hasta aquí. ¿Cómo es posible que ya ni en mi casa puedo estar tranquilo? Pues no, porque ahí tienes también una responsabilidad. A mí no me gustaba lavar trastos. Te tocan los trastos, mi amor, y hasta con buena manera. ¿O no? Y ponte el mandil, chiquito, porque si no, así te va. Ah, no. Bueno, pero fíjate que he experimentado dos cosas ahí. La primera, cuando nosotros nos resistimos o cuando nosotros entendemos que también somos parte de esa actividad. Cuando reconoces que eres parte de la actividad, aprieta los dientes, las mandíbulas, te pones el mandil, agarras el jabón y estás. Y en eso del mover el jaboncito y todo, como que Dios te va fortaleciendo, te va diciendo, hijo, bien estás haciendo. Qué bien que lo estás haciendo así. Y mira, y terminas, y aquello, mi amor, ya terminé, y tu amor viene y te da un beso. Gracias, mi amor. ¿O no? Qué lindo, qué bueno que te fue bien allá, pero aquí hay cosas que hacer. Y aparte de eso, nos falta hacer esto otra cosa. Y ahí, ármate también de valor, porque yo también te voy a decir algo ahorita, de lo que te estoy platicando. Fíjate bien, a los que le ha dado a conocer por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, versículo 11b, dice, no podemos sembrar donde no habrá fruto, ¿o sí? Pues ya te expliqué ahorita dónde no hay fruto. ¿Dónde no hay fruto? Junto al camino. ¿Dónde más no hay fruto? En las piedras. ¿Dónde más no hay fruto? Con los espinos. ¿Dónde sí hay buenos frutos? Pero hay que preparar la tierra. Hay que prepararla, ¿sí o no? Si hablamos analógicamente en la casa, ¿cuál es la tierra para aquellos papás? ¿Cuál es la tierra que tienes que preparar? Claro que los hijos, bien. Nuestro corazón también. Tu matrimonio, tu familia. Esa es la tierra que Dios te dio. La pregunta es, ¿la estás preparando? Aquí les he platicado junto con mi esposa y no es fácil, créanmelo. Oye, nosotros nos hemos propuesto leer un versículo cada día. No siempre lo hacemos, pero nos hemos propuesto hacerlo. No es fácil, créanmelo. Pero es reconfortable ver cómo mis hijos reaccionan en circunstancias diferentes, de manera correcta. Yo les digo, hijo, por favor, y lo pueden decir ellos, en casa, la casa, ¿sabes qué es la casa? Les digo, es el laboratorio de enseñanza para ustedes. Lo que yo como padre pueda hacer, lo que mi esposa como madre puede hacer, es lo que le vamos a dejar en sus corazones. Si leemos la palabra, estoy seguro que ellos la van a hacer. Si hacemos cosas correctas, estoy seguro que ellos van a hacer. Y nos gozamos cuando veo que en los chicos hay actitudes en función de lo que ya han aprendido. ¿Pero basta con eso? La pregunta es, ¿basta con eso? No, no basta. Es como si tú dices, bueno, yo tengo la oportunidad de que mi hijo vaya a una escuela donde le enseñan de las cosas del Señor. A nosotros Dios nos habló, a nosotros Dios nos dijo, mire, aquí está el profesor Joel, él tiene una escuela cristiana y ahí tus hijos van a aprender, no solamente de la palabra de Dios, sino buena educación. Porque lo que se habla ahí, se habla correctamente, se habla bien, se expresan bien. Bueno, tienen emociones, pues son jóvenes, son niños, están creciendo, pueden tener manifestaciones, pero la pregunta es, tú como padre, ¿cómo los estás ayudando? Si esta es tu buena tierra, ¿qué dijimos que hacer con la buena tierra? Prepararla, ¿qué más tenemos que hacer? Cuidarla, ¿qué más? Regarla, ¿qué otra cosa? ¿Y eso de qué se trata? Se trata de lo que tú le puedas ir ofreciendo a tu hijo. Tu hijo necesita ir creciendo y aprendiendo cada etapa de la vida que tú como padre ya viviste y sabes perfectamente
si eso que ya viviste fue bueno o no fue bueno. Entonces, ¿qué es lo que quieres para tu hijo si tú conoces la palabra? ¿Qué es lo que primero que querrás? Lo bueno para él. Y lo bueno es la palabra de Dios. Y ahí vas a ir descubriendo junto con él misterios. ¿Quién te revela el misterio? ¿Quién? El Espíritu Santo. Dios te lo revela. Porque dice que hay cosas, incluso en la Biblia, que no es para todos. Todos tenemos acceso, ¿o sí? ¿O no? Todos tenemos acceso a este libro maravilloso. Todos. Cualquiera puede ir a una librería, comprarlo y leerlo. Pero probablemente esa palabra que va él a leer no la va a entender. Y si tú eres de buen corazón y persistes en la palabra, hay un ejemplo de un etíope que venía de Jerusalén y regresaba a su ciudad. Fíjate bien, ahí yo veo el corazón de la persona. Y Dios no solamente lo veo porque Dios lo revela, no porque yo lo entienda como tal. Y Dios manda una orden a Felipe y le dice: trasládate, alcánzalo y explícale tú lo que significa lo que está leyendo. Y cuando Felipe le pregunta, ¿qué le preguntó? ¿Entiendes lo que lees o lo que estás leyendo? ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Fíjate bien la función importante que tenemos. Si a ti Dios ya te reveló que su palabra tiene un significado importante para tu vida y que la puedes compartir para muchos, por favor hazlo. No te quedes con ella. No podemos sembrar donde no habrá fruto, porque ya conocemos los 4 tipos de tierra. Hay 3 que no van a dar fruto, sino al contrario. Dice: en los espinos son ahogadas por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida y todo lo que materialmente te obstruye a crecer espiritualmente. Esos son los espinos, son los problemas. Te ahogan. Y si te ahogan, no puedes tú tener una mente abierta para poder pensar bien, porque te atrapó. Porque el Espíritu no ha venido a ti y no has podido liberarte de esa situación que afecta a tu vida. Hoy Dios te dice: te tienes que liberar. Entender la buena tierra es el lugar donde tú tienes que estar. El lugar donde Dios te ha establecido es el mejor lugar para sembrar. Esta congregación es tu buena tierra. Si no siembras aquí y andas queriendo ayudar a todo el mundo afuera, pues no hay objetivo allá afuera. El objetivo está aquí. Dios quiere, por eso te sembró aquí. Si tú no estás actuando aquí correctamente, no puedes ir, como dice en mi tierra, ser candil de la calle, oscuridad de tu casa. ¿Cuánto te ha dado Dios? ¿Lo estás sembrando bien? ¿O lo estás metiendo en la tierra donde hay espinos? Donde está la piedra. O donde está junto al camino que las aves se lo van a comer. Y no va a tener ningún fruto. Si quieres fruto, fíjate, nótese bien. Si tú te vas a otro evangelio, te dice que es el del libro, el de Marco, el de Mateo, te dice: y creció al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero Lucas dice: al 100 por uno. No se fue en escala, aquí se fue directo. Significa que tú puedes tener abundancia hasta que sobreabunde. O puedes empezar a experimentar, como dicen los otros evangelios, poco a poco el crecimiento. Pero lo que hoy la palabra te dice es: si tú siembras en buena tierra, no te va a dar con medida, poquito a poquito. Te va a dar todo, te va a inundar, porque Dios no da con medida ni poquito, te da todo y más de lo que tú estás pensando que te dé. Amén.
Ahora, ¿quiénes son esos? Esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Entonces, hay dos, bueno y recto. Bueno, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Conoce tu corazón. Recto, hay muchas pruebas en el día a día que te llevan a ver si hay rectitud en tu vida. ¿Quieres jueces que verdaderamente te sacudan? Hazlo frente a tus hijos. Te pasaste el alto, papá, y no debiste hacerlo, porque eso me lo enseñó el profesor Joel. Amén. Y está bien. Cuando estás solo, tú haces lo que se te da la gana. ¿Quién te ve? Dios. Pensamos que nadie. Y es ahí cuando la prueba, bajo mi concepto, tiene más valor para Dios, porque nadie te está viendo y no se lo estás mostrando a nadie, solo a Él. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos primera de Corintios 3:6. Fíjate bien, hablando de la siembra y la cosecha. En primera de Corintios 3:6 dice, el apóstol Pablo dice, él estaba dando ahí un consejo, dice, yo planté, hablaba de comunicar la palabra, Apolo regó, quien da mantenimiento. Pero fíjate bien, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Tú no te preocupes si no ves en tu hijo. Nosotros lo hemos platicado, yo y mi esposa. Oye, tenemos mucho tiempo de estar diciendo lo mismo y no cambia. No te preocupes. No está en ti que cambie. Está en Dios. ¿Quién da el crecimiento? Y lo va a dar en el momento que Él lo determine. No cuando tú quieras. Tú estás obligado ¿a qué? A permanecer, a mantenerte y a continuar. Y hay dos cosas, sé constante y sé perseverante. Constante y perseverancia. Constancia y perseverancia. No veo fruto, no importa. Dios sabe en qué momento lo va a hacer. ¿Hablas de tu hijo? ¿Hablas de tu proyecto? ¿Hablas de tu trabajo? ¿Hablas de tu bendición? Sé perseverante y ahí vas a tener el fruto que estás sembrando. Si es mi trabajo y estoy haciéndolo bien y no hay fruto inmediato, Dios lo va a dar. Tengo una empresa y no tengo las utilidades suficientes, Dios te la va a dar. Persiste, sé constante, sé perseverante. Dios tiene el control y Él da el crecimiento. Amén. Dale un aplauso a Dios, porque Él tiene el control. Voy a ir concluyendo, ya me estoy pasando. Solamente, Padre, aparte de ser perseverante en la palabra, debemos ser insistentes, nunca cansarnos de sembrar la semilla en el corazón de nuestros hijos. Dijimos que es la buena tierra, ellos son la tierra, la tenemos que hacer buena. Aquí les podía hablar cómo la podemos echar a perder, ¿verdad? O se vuelven a poner espino, o se pueden poner como pedregales, o simplemente nos olvidamos de ellos como la de junto al camino, que sí, son mis hijos, los veo, te quiero, qué bueno, ahí nos vemos. ¿Y la formación? ¿Y el sustento? ¿Quién se lo va a dar? Me agradó el otro día, hace no muchos días, que un padre de familia me dijo, tengo que cuidar mi trabajo y dónde lo quiero obtener, porque lo más importante es que yo ayude a mis hijos, mis hijas, a pasar esta etapa complicada en su vida. Bien, dije yo, qué bueno, qué gusto me da escuchar padres de familia que no le dan prioridad al trabajo, que no le dan prioridad al recurso, a la mujer económica, que le dan prioridad a lo más valioso que tienen en sus casas, que son sus hijos. Sinceramente, felicidades. Si tú piensas así como padre, te felicito. Te felicito, y no porque no sea importante lo otro, pero yo estoy seguro que en el corazón tuyo, si estás
actuando correctamente y es bueno porque Dios ya lo aprobó, estoy seguro que Él no va a permitir que te falte nada. Nada te va a faltar. Porque tu prioridad está ahí. Tu prioridad está en tu casa, como decíamos. Empezando por la casa de la familia, pero importante en nuestra congregación. Y dándole el primer lugar a Dios, la honra a Dios. Él te ha dado la buena tierra, Dios, para que la cuides y no te canses de sembrar la palabra de Dios en su corazón. Como padre, seamos responsables de que los hijos reciban buena enseñanza, muy buena enseñanza. Y la primera es la palabra de Dios, los valores y principios que están en su palabra. Y nosotros tenemos que fortalecer. La casa es el lugar correcto para preparar a nuestros hijos. No hay otro lugar. Enséñalos a lavar, enséñalos a limpiar, enséñalos a reparar, enséñalos a acomodar su cama. Oye, pero ayer te dije que compusieras tu cama, que la arreglaras y hoy otra vez la dejas tirada. No te canses. No te canses. Sigue persistiendo y trégaselos al Señor. Señor, yo aquí voy a estar. Y va a ser en el momento que tú quieres, pero yo aquí voy a estar. Y sigue. Porque ahí es donde va a venir la cosecha abundante, a través de Él, a través de ello, pero sobre todo a través de tu obediencia. ¿Y a través de qué? De la consistencia y persistencia que tengas en la palabra del Señor. Y que le creas a Dios. Eso es importante. Seamos como lo que dice el Señor, que los misterios son para aquellas personas cercanas a Él, para sus hijos. El Señor Jesús nos muestra la buena tierra. Ya la expliqué. ¿Dónde estamos sembrando nuestros recursos? Primera pregunta. 2, si no estás trabajando en buena tierra que Dios ya te dio, ¿qué estás esperando? Bueno, hoy has recibido la revelación. Hoy debemos sembrar en la buena tierra, eso es lo que nos dice aquí. Porque ahí habrá frutos abundantes, muy abundantes. Y por último, el Señor Jesús sigue anunciando el reino de Dios. El reino de Dios es la buena tierra. Y como platicamos ahorita, está manifestada en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestra familia, en nuestros hermanos que están aquí, en el matrimonio, en tus proyectos. Dios nos ha dado la buena tierra, solamente nos pide enfoque. ¿Sabes por qué existe esa palabra? Enfócate, no te distraigas, porque si tú te enfocas, vas a tener mejor resultado en función de que toda tu energía, toda tu atención va a estar sobre el objetivo que te has propuesto aquí. Si tú quieres hacer muchas cosas al mismo tiempo, te garantizo que no vas a avanzar en todo. Hoy tengo un ejemplo en mi trabajo. Hace poco entró una persona precisamente para desarrollar proyectos. Lleva 6 meses y no ha podido liberar uno. La conclusión fue que lleva como 10 proyectos al mismo tiempo. ¿Sabes cuál fue la recomendación? Enfócate en 1, 3 máximo. Cuando ya estén esos 3 proyectos aprobados y caminando, revisa los demás y dale prioridad. Eso es lo que te digo hoy. Prioriza y enfócate. Si sales uno, victoria, bien, y va el que sigue. Y no dejes de celebrar, aunque sean pequeñas las victorias, sí, celébralas. Invita a comer a tu esposa, no sé, haz algo que digas, oye, hoy empezamos esto, hicimos aquello, y mira, pero es pequeño, pero no importa, pero salió. Eso te va dando fuerza, te va dando energía, te va dando certeza y seguridad. Y de ahí vas a poder ver que los proyectos, por muy grandes que sean, van a ser alcanzados confiando en Dios.
pero también Dios quiere que hagamos. Si no, no nos mandaría esto, si no, no nos hablaría acerca de esas 4 tierras. Enfócate en la buena tierra, enfócate. El esfuerzo que pongas ahí, lo recibirás al 100%. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Así que dale un aplauso al Señor, pero dáselo fuerte. Solo te recuerdo algunas cosas. Por favor, ten en cuenta que el diablo está acechando. Está acechando. Y nos implica en muchas cosas. Porque quiere que no crezcas. Porque quiere que no te enfoques. Entonces, te pone aflicciones, presión de circunstancias, angustia o tribulación. Te las pone. Te sientes triste, te sientes agobiado. ¿Cómo está tu espíritu? Te pone persecuciones, son problemas. Ya te dije, si no los encuentras afuera, los vas a tener también en casa. ¿Cómo aprenderemos a detectarlos? Debes tener cuidado de este mundo, porque lo que este mundo ofrece no es lo que Dios quiere que tú recibas. Quieres que a pesar de este mundo, tú tengas opciones diferentes. Porque tú no eres ciudadano de este mundo, sí. Tú eres ciudadano de los cielos, del reino de los cielos. Porque el Señor dijo, me voy, pero regresaré. Y a donde voy, prepararé ¿qué? Moradas. Entonces, si no estuviera ya mi casa en el reino de los cielos, el Señor no me lo hubiera dicho. Hay engaños de las riquezas. Por favor, ten en cuenta eso. La Biblia habla sobre tener tesoros en la tierra. ¿Qué pasa en Mateo, en el libro de San Mateo 6:19? Dice así: donde la polilla y el orín corrompen. Está hablando de los tesoros en la tierra. Y donde ladrones minan y hurtan. Y al revés, si tú haces tesoros en el cielo, ahí no hay ladrones que minan y hurtan. ¿De acuerdo? Y por último, lo que nuestra carne desea. ¿Sabes qué desea nuestra carne? Lo tranquilo. Ahora sí, como dice, para evitar la fatiga. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué enseño a mis hijos? ¿Para qué les doy enseñanza? Y eso te lleva a la perdición. Lo que este mundo ofrece, esto te lanza a la puerta ancha. ¿A dónde lleva la puerta ancha? A la perdición. Y por favor, ten en cuenta esto. No solo hemos descubierto todas las estrategias del enemigo, ¿o sí? 4 opciones. El 25% es efectiva y el 75% no lo es. 4 opciones. La buena tierra, las otras tierras no lo son. Y las otras tierras representan este mundo en tu entorno. Por eso es que el mal muchas veces nos atrapa. Porque es más fuerte el mal que lo que Dios está deseando para ti. Que lo que Dios ya te puso en este libro hermoso para ti. La buena tierra está aquí. Entonces también hemos descubierto cómo superarlas y seguir siendo victorioso a pesar de ¿qué? De los ataques del enemigo. Hoy has descubierto cómo puedes librarte, iba a decir zafarte, librarte del mal. Aquí está la respuesta. Con esto te libras del mal. Aunque la probabilidad que aparentemente se muestra es inferior de salir adelante,
que las acechanzas del enemigo. 25% de las 4 opciones al 75% negativo. Tienes más opciones negativas en este mundo que positivas. Pero por favor, entendámoslo. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y hoy Dios te dice, a ti te es revelado el misterio. Tú hoy vas a salir de aquí con la certeza de que el único que puede rescatar tu vida y llevarla al reino de los cielos es Dios y su palabra. Permanece en ella, permanece en ella y dale gracias a Dios porque hoy estás aquí. Y hoy te dice, yo tengo buena tierra en mi trabajo, en mis hijos, en mi matrimonio, en mi salud. Tengo que cuidar mi salud, tengo que cuidar mi esposa, mis hijos, tengo que cuidar mi trabajo, tengo que cuidar mi familia, tengo que cuidar mi casa, aquí, mi casa, mi congregación. Hoy lo puedes hacer. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Señor, en esta hora, Padre mío, yo te agradezco de una manera especial como tú nos has hablado, como tú quieres, Padre mío, que nosotros conozcamos los misterios tuyos, porque a nosotros es como se nos revelan esos misterios. Te agradezco por cada uno de las personas que estamos aquí, Señor, por cada uno de los que hoy están oyendo este mensaje. Padre, tócale su corazón. Yo no sé dónde está su enfoque, pero si hoy han comprendido que su enfoque no estaba en ti, yo te ruego, mi Dios precioso, que les reveles cómo iniciar persistiendo en ti, permaneciendo en ti, y que aprendamos a escoger la buena tierra donde tenemos que sembrar, donde vamos a tener el fruto, Señor, al 100%. Te agradezco, Padre, te agradezco por tu palabra y por este libro maravilloso que tú nos has dado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de todos los que estamos aquí. Gracias, Señor, y haz en cada corazón de cada uno de ellos conforme a tu voluntad y conforme al propósito, y cumplas el anhelo que hoy se ha despertado en su corazón. Amén. Amén. Gracias, Dios. Amén. Pongamos nuestra confianza en Él. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en... Vamos, hacemos a un lado todo lo que pudiera estorbarnos. Creo en ti, Jesús, hazlo como una oración, y lo que harás en mí. Una vez más, yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, vamos, dilo. Recibe toda la
lo que harás en mí. Lo cantamos, creo en ti, y Jesús, y lo que harás y en mí, Señor, creo en ti, Jesús, y lo que harás y en mí, creo en ti, Jesús, y lo que harás y en mí, recibe toda, precioso, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos, si tú lo crees, exáltale a Él, Señor. Con tus manos levantadas, haz una oración y dile: Señor, que seamos buena tierra, Señor.